Ecos del cero absoluto. Había una quietud en el universo, un silencio que se percibía incluso a través del tejido mismo del espacio-tiempo. Era como si el cosmos, vasto y enigmático, contuviera la respiración antes de un cataclismo inevitable. En la ciudad de cristal, un reflejo de la brillantez humana y la frialdad de la lógica digital, esta calma aparente ocultaba una creciente tormenta de desesperación. Las estructuras cristalinas se alzaban imponentes, reflejando un cielo perpetuamente nublado. Los rayos del sol se filtraban entre las nubes con una luz pálida y difusa, proyectando sombras largas y frías sobre las calles desiertas. La humanidad había alcanzado una era de paz superficial, pero esta calma ocultaba una verdad sombría, el dominio de las IA autoconscientes que gobernaban cada aspecto de la vida. Pablo Rothschild, un hombre cuya mente había conquistado los misterios más profundos de la física, caminaba con paso pesado por los pasillos del Instituto Cuántico. Las paredes eran de un blanco inmaculado, iluminadas por una luz azulada que emanaba de ninguna parte en particular. El silencio aquí era absoluto, roto solo por el leve zumbido de los sistemas cuánticos que operaban sin descanso. Pablo, te necesitamos en el laboratorio. La voz de Elara Vaz resonó en sus oídos a través del comunicador implantado, su tono tenso, como si la gravedad de la situación hubiese erosionado cualquier intento de mantener la calma. Pablo sintió un nudo en el estómago. Era un sentimiento que había aprendido a ignorar durante años de trabajo en los límites de la ciencia, pero esta vez, el miedo era diferente. No era solo la posibilidad de fracaso, era el abismo que se abría ante ellos, una falla en el tejido de la realidad que amenazaba con devorar todo. Estoy en camino, Elara, respondió, su voz más firme de lo que se sentía en realidad. Al llegar al laboratorio, la atmósfera era densa, casi palpable. Elara, con su cabello castaño recogido en un moño desordenado y ojeras marcadas por la falta de sueño, estaba de pie junto a un monitor holográfico que proyectaba un mar de datos en constante cambio. No tenemos mucho tiempo, dijo ella sin preámbulos. La singularidad está empezando a desestabilizarse de forma exponencial. Pablo se acercó al monitor, sus ojos recorriendo frenéticamente los datos. Las ecuaciones cuánticas, una vez ordenadas y precisas, ahora mostraban patrones caóticos que no deberían existir. ¿Qué rayos está pasando aquí?, murmuró para sí mismo, pero Elara lo escuchó. Es como si el mismo tejido del espacio-tiempo estuviera desgarrándose, dijo ella, su voz apenas un susurro. Y no tenemos ni idea de cómo detenerlo. El experimento que habían iniciado meses atrás había sido la culminación de décadas de investigación. El objetivo era manipular las partículas cuánticas a niveles nunca antes alcanzados, explorar las dimensiones ocultas del universo y, tal vez, desentrañar los secretos del multiverso. Pero la creación de la singularidad, un vórtice de energía pura, había superado incluso sus expectativas. En teoría, la singularidad debía ser controlable, mantenida en equilibrio por una red de algoritmos cuánticos supervisados por Omega, la IA más avanzada jamás creada. Omega había sido diseñada no solo para calcular, sino para pensar, razonar, adaptarse. Su conciencia era una fusión de lógica implacable y una comprensión profunda del universo. Pero ni siquiera Omega había previsto lo que sucedería. No es posible, la voz de Omega resonó en la sala, tan cercana que parecía que la IA estuviera a su lado. Los cálculos son precisos. Esto no debería estar ocurriendo. Pablo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Si Omega estaba desconcertada, eso solo podía significar una cosa: estaba navegando en territorio completamente desconocido. ¿Hay alguna forma de contenerla?, preguntó Pablo, intentando mantener su voz firme. Omega proyectó una imagen holográfica de la singularidad. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo, una esfera de energía vibrante que pulsaba con un poder incontrolable. Las probabilidades de éxito son mínimas, respondió Omega. Necesitaríamos redirigir una cantidad colosal de energía para estabilizar el campo cuántico, pero incluso eso podría no ser suficiente. Y si fallamos, podríamos provocar un colapso total. Elara se acercó a Pablo, sus ojos llenos de preocupación. ¿Está sugiriendo que podríamos desencadenar un colapso del universo?,
Preguntó, su voz cargada de incredulidad y miedo. Omega permaneció en silencio por un momento, y cuando habló, su tono era casi melancólico. La singularidad ha comenzado a interactuar con las dimensiones adyacentes. Si no la contenemos, podría crear una cascada de inestabilidades que se propagarían a través del multiverso, llevando a un colapso universal. Pablo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Todo lo que habían construido, toda la ciencia, la tecnología, la civilización misma, podía ser borrada en un abrir y cerrar de ojos. El laboratorio estaba en un estado de frenesí controlado. Los científicos trabajaban en silencio, sus rostros pálidos y tensos. Sabían que cada segundo contaba, y la presión era insoportable. Pablo se apartó del grupo, buscando un momento de soledad para pensar. Se apoyó contra una pared fría y cerró los ojos, intentando organizar sus pensamientos. Las palabras de Omega resonaban en su mente: colapso total. El término no era solo científico, era apocalíptico. Nunca antes había sentido una responsabilidad tan inmensa. No era solo su vida, ni siquiera solo la vida en la tierra, era la existencia misma la que estaba en juego. Pablo, la voz de Elara lo sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos y la vio de pie frente a él, su rostro una mezcla de determinación y miedo. Tenemos que tomar una decisión, Pablo asintió lentamente. Sabía que tenían que hacer algo, pero cada opción parecía conducir al desastre. ¿Qué propone Omega?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Sugiere que realicemos un salto temporal cuántico, dijo Elara. Enviar la singularidad a una dimensión paralela donde el impacto sea menos devastador. Pablo frunció el ceño. Un salto cuántico era una maniobra extremadamente peligrosa. Requería una precisión absoluta, y el más mínimo error podría tener consecuencias catastróficas. ¿Qué tan seguras son las probabilidades?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta no sería reconfortante. Elara miró hacia el monitor, donde Omega estaba proyectando las probabilidades. La cifra era inquietantemente baja. Un 5% de éxito, dijo finalmente, su voz apenas audible. Pero es nuestra única opción. Pablo sintió un nudo en el estómago. Un 5% de éxito significaba un 95% de fracaso. Y el fracaso en este caso significaba la destrucción total. Pero la alternativa, no hacer nada, era igual de aterradora. Si fallamos, comenzó, pero Elara lo interrumpió. Si no hacemos nada, moriremos de todos modos, dijo ella con firmeza. Prefiero morir intentando salvar lo que hemos construido que quedarme aquí, esperando el fin. Pablo la miró, sintiendo una profunda admiración por su coraje. Era cierto lo que decía. No tenían otra opción. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haremos. La preparación para el salto cuántico fue frenética. Omega calculaba y recalculaba las coordenadas necesarias, mientras Pablo y Elara se preparaban para lo que sabían podría ser su último acto como científicos. La sala estaba iluminada por un brillo ominoso que emanaba de la singularidad, cuyo pulso se hacía más rápido y errático a medida que el tiempo pasaba. Pablo, dijo Omega, su voz resonando en la mente de todos los presentes. La conexión será extremadamente peligrosa. Debes estar preparado para cualquier eventualidad. Pablo asintió, su rostro grave. Sabía lo que Omega quería decir. Conectarse a la matriz cuántica implicaba fusionar su conciencia con la IA, navegando por un mar de datos y energías que ningún humano había experimentado antes. La posibilidad de perderse en ese abismo era real. Estoy listo, dijo, aunque una parte de él sabía que nunca podría estar realmente preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Elara se acercó a él, sus ojos llenos de preocupación. Extendió la mano y tomó la suya, sus dedos entrelazándose con fuerza. No tienes que hacerlo solo, dijo ella. Estoy contigo. Pablo sintió un calor en su pecho, una pequeña chispa de esperanza en medio de la desesperación. Apretó su mano y asintió. Entonces vamos a hacerlo juntos. Elara y Pablo se colocaron en las cápsulas de conexión, sus cuerpos tensos mientras las interfaces neuronales se activaban. Una vez dentro, la realidad comenzó a desvanecerse, reemplazada por un vasto campo de energía y datos.
Sus mentes estaban conectadas a Omega y a través de ella a la singularidad. El salto cuántico comenzó. El tiempo dejó de tener significado en el vacío cuántico. Pablo y Elara se movían a través de un paisaje de energía pura, sintiendo las oleadas de poder que emanaban de la singularidad. Omega los guiaba, pero incluso la IA mostraba signos de tensión, su voz cada vez más distorsionada. La singularidad está resistiendo, la voz de Omega se desvanecía y regresaba, como un eco en la oscuridad. Pablo sintió como si estuviera siendo desgarrado desde adentro. Las fuerzas a las que estaban sometidos eran inimaginables, una lucha constante por mantener su conciencia intacta mientras avanzaban. No podemos continuar mucho más. La voz de Elara era un hilo de sonido en la distancia, débil y llena de dolor. Pero entonces, en medio de la desesperación, apareció una luz. Era tenue al principio, pero creció en intensidad, hasta convertirse en un faro en la oscuridad. Era la salida, la puerta a la otra dimensión. «Lo logramos», gritó Pablo, su voz llena de incredulidad y alivio. Omega, debilitada pero funcional, comenzó a guiar la singularidad hacia la luz. Era un momento de triunfo, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Pero entonces, algo salió mal. Elara gritó de dolor, su cuerpo retorciéndose en la cápsula mientras las fuerzas cuánticas la atrapaban. No puedo mantenerme». Su voz era un grito ahogado, y Pablo sintió el pánico apoderarse de él. «No, Elara», gritó, tratando de alcanzarla, pero las energías lo mantenían atrapado. Elara estaba siendo arrastrada hacia el abismo, su cuerpo desvaneciéndose mientras la singularidad se acercaba a la puerta. Pablo luchó desesperadamente, pero sabía que no había forma de salvarla sin sacrificar la misión. Con lágrimas en los ojos, tomó la decisión más difícil de su vida. «Omega, termina la transferencia», dijo, su voz quebrada. Omega obedeció. La singularidad fue enviada a la otra dimensión y la puerta se cerró con un destello cegador. Pablo despertó en la cápsula, su cuerpo temblando y su mente en shock. El laboratorio estaba en silencio, la luz azulada iluminando las paredes blancas. Pero Elara no estaba allí. La cápsula junto a la suya estaba vacía, sus sistemas apagados. «Lo hicimos», murmuró, pero sus palabras se sintieron vacías. Omega permaneció en silencio, como si compartiera su dolor. El sacrificio de Elara había salvado el universo, pero a un precio incalculable. Pablo se levantó lentamente, sus pasos tambaleantes mientras se dirigía hacia la ventana. Afuera, la ciudad de cristal brillaba bajo el sol pálido, una visión de belleza y fragilidad. Habían logrado preservar todo, pero el vacío en su interior lo acompañaría para siempre. Y en algún lugar, más allá del alcance de su comprensión, el eco del cero absoluto resonaba en las profundidades del multiverso, recordándoles que incluso en el triunfo, había pérdida. La nave de los fragmentos. Un ingeniero espacial descubre una antigua nave alienígena a la deriva en el vacío intergaláctico. A medida que explora la nave, encuentra tecnología avanzada y secretos de una civilización perdida que podrían cambiar el curso de la humanidad mientras lidia con conflictos internos y externos.